Hola, queridos amigos suscriptores, seguidores de Colombia al Día, información súper importante. Ojo, pagos, Winter, Nuevo Montón, Renta Ciudadana, Cielo Ruchín, que aquí te dejamos la información. Cielo, cuando hablamos de prosperidad social, contémosle primero que todo a nuestros oyentes qué es prosperidad social. Bueno, Prosperidad Social es la entidad del Estado de gobierno encargada de diseñar, coordinar, implementar las políticas públicas que van encaminadas a la superación de la pobreza y a lograr la equidad en Colombia. Muy bien, algo tremendamente difícil cuando hablamos de equidad y cuando hablamos de pobreza. Alguien por allá dijo, la pereza camina tan lenta que la pobreza la alcanza. Y aquí tenemos un gravísimo problema porque la pobreza no solamente depende de un solo actor, sino de varios actores. Quiero decir, no solamente de las personas, sino también de un Estado, de unas instituciones. Respecto a este punto particular, prosperidad social, ¿cuántos actores tiene? ¿O quiénes están involucrados en prosperidad social para que efectivamente mitiguemos esos índices de pobreza? Si estamos hablando en términos de funcionarios, esto se compone por... No, me refiero, por ejemplo, está el Estado, está el gobierno, ¿quién más? Está el gobierno y la ciudadanía, ¿quién más trabaja en prosperidad social? Por eso, o sea, si es las entidades con las que está llamada a articular para lograr sus objetivos, los objetivos de la misionalidad es una cosa, digamos, eso trasciende prosperidad social. Ahora, en cuanto a la composición de prosperidad social, hay básicamente dos subdirecciones, una para la superación de la pobreza, otra para el desarrollo de programas y proyectos, y digamos que ya pues el resto es lo que se decanta de estas dos subdirecciones. Ok. Estamos en estos momentos hablando de que el gobierno nacional aprobó la implementación de un programa de transición hacia la renta ciudadana. ¿Esto de qué se trata, Cielo? A ver, se trata de una apuesta del gobierno nacional por dignificar este sistema de transferencias que lleva aproximadamente 2 décadas en Colombia y que a los ojos del gobierno nacional pues le apostaba a un enfoque asistencialista en el que no se podía, en términos de indicadores, hablar de una incidencia para verdaderamente impactar a las comunidades que venían siendo beneficiarias de este tipo de beneficios o incentivos, y se trata precisamente de una apuesta que quedó inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo, para el cual ya estamos implementando lo que hemos denominado la transición, mientras allí encontramos la capacidad legal propia para diseñar un programa acorde con las prioridades del gobierno nacional. Y entonces lo que estamos es haciendo un mejoramiento, digamos, de esos incentivos por el momento económicos, pues monetarios, mientras que ya pues tenemos pues un propio programa que es el que estamos diseñando. Se trata por este momento de priorizar algunos municipios de Colombia, 466 municipios en total, y esto basados en lo que arrojan los mapas de hambre, digamos que demuestran que son los lugares donde hay una crisis por la desnutrición que viven allí los hogares, las familias colombianas, y lo que estamos es garantizando para estos hogares que están en el grado A y B del CISBEN, principalmente una transferencia que estará por el orden de los 500.000 pesos para las familias del grupo A, para las víctimas y para los indígenas que se encuentren en estos territorios. Es que hay un problema de sonido. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sí, bueno, entonces ese es mi... Tranquila. ¿Es tu audífono? Es mi... Tranquila, vamos a verificar, bueno. Ayúdame por favor a verificar. Hacemos cambio de audífonos, quizás en el retorno estás teniendo de pronto algún corto. Estamos a esta hora de la mañana con Cielo Ruchín, que ella es la directora general de Prosperidad Social, y estamos hablando justamente de Cielo. ¿Ya nos estás escuchando mejor? Sí, perfecto. No, yo escucho perfecto, el problema es cuando yo hablo que por momentos se me corta cuando estoy hablando, entonces no sé si me están escuchando. No, estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Entonces comentaba, ahorita en esta transición, digamos que ya se ve el enfoque de las prioridades del gobierno. ¿Qué estamos buscando con ello? Que a ese beneficiario, digamos, le proporcionamos un ingreso digno por encima de la línea de pobreza. Estamos hablando de familias que tradicionalmente estaban recibiendo ingresos que comenzaban a partir de los 25.000 pesos, por ejemplo, de acuerdo a la composición del hogar, en el caso de que tuviera un niño que, digamos, respondía y cumplía las corresponsabilidades en materia de educación. Ahorita estamos hablando que ya los mínimos, por ejemplo, para el caso de las familias que están en el CISBEN,
En el grado B, como mínimo van a recibir un ingreso que estará por el orden de los 160.000 pesos, es decir, por encima de la línea de pobreza, y en función de la composición familiar, la media va a ser de aproximadamente 360.000 pesos para familias que ordinariamente venían recibiendo un ingreso de 90.000 pesos. Digamos esto para el caso de las demás familias que no son del grupo A y que están a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Ahora, insisto, los municipios que han sido priorizados con base en lo que arrojan estos mapas de hambre para responder, digamos, con un plan de choque a esa situación que ya es humanitaria y que es una demostración ya extrema de lo que es digamos, el grado extremo de pobreza que puede vivir un ser humano, pues ahí ya estamos, digamos, apostándole a una oferta más robusta de esos 500.000 pesos, esa garantía, y esto además va a ir acompañado de una oferta institucional que brinde a las familias posibilidades adicionales a la transferencia monetaria de lograr una autonomía. Es decir, esto será condicionado también a algunas corresponsabilidades en materia de educación, de trabajo social, digamos, de insertarlas de alguna manera pues a la productividad de la nación y pues reitero, pues con un enfoque de superación, de medición y un enfoque no asistencialista, sino de rescate, digamos, no eternizar estos subsidios, no esclavizar al beneficiario con unos subsidios tradicionalmente por demás insuficientes, sino brindar unas oportunidades que verdaderamente le permitan superar ese estado de pobreza extrema. Bueno, Cielo, nos gustaría que nos comentaras un poquito acerca de cuándo se van a empezar a dar estos pagos, en qué mes, y luego de que se haga ese primer pago a las personas pues beneficiadas de esto, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Cada cuánto se les estará dando un pago? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? ¿Cómo va a ser toda esa logística? Sí, pues estamos apostándole a garantizar el primer pago a partir del mes de abril, digamos, estamos corriendo con el programa, ya tenemos la partida presupuestada, la autorizada, la base legal por ahora que tenemos para poder garantizar esa transición es lo que teníamos en Familias en Acción. Por lo mismo, por el momento, allí estaba diseñado un pago bimensual. Nosotros vamos a hacer lo mismo, es decir, a la familia no le van a llegar los 500.000 pesos cada mes, sino cada 2 meses 1 millón de pesos, mientras que ya cuando tengamos nuestro programa que se deducirá del Plan Nacional de Desarrollo, allí ya estableceremos unas condiciones diferentes, pero pues digamos vamos dentro de esa orientación, de esta transición. Para este proyecto tenemos entendido, como usted lo mencionaba al inicio, un esquema bastante amplio de los mapas de las regiones en donde se van a implementar este proyecto. ¿En estas regiones ya tienen un listado o una estructura de a qué personas irá dirigido o necesitan una previa inscripción o cuáles son los requisitos previos para que las personas puedan hacer parte de este beneficio que ustedes les están dando? Muy buena pregunta, pues básicamente por el momento estamos buscando y la proyección es de que vamos a impactar un aproximado de 3 millones de hogares y estos hogares son los que estaban ya, digamos, en Familias en Acción, que son los que tienen grado A y B del CISBEN. Sin embargo, sabemos que hay un problema de su registro, hay algunos problemas también en cuanto a la focalización, en cuanto a la actualización de la encuesta y estamos invitando a la ciudadanía que por favor hagan esa actualización de la metodología 4, que es la que nos permite medir pobreza multidimensional. También, digamos, sabemos, según las proyecciones, que con esta campaña que estamos adelantando y con la actualización de la encuesta, llegarán muy seguramente un aproximado de 300.000 nuevos hogares que se verán beneficiados por esta apuesta del Gobierno Nacional. 2 rapiditas, doctora. Una, la primera, ¿cuándo llega esto a los municipios? ¿Qué aproximado, qué proyección tiene? Sí, para la primera semana de abril estamos adelantando además una campaña para la bancarización a aquellos lugares donde lo logremos y ya dependerá del pago, pues de los medios de pago que estarán dispuestos, pero pues la primera semana de abril ya pues esperamos que la dispersión esté garantizada en todo el territorio nacional. Usted decía que la intención es no convertir esto en algo que la persona se esclavice, o sea, que genere una dependencia total. ¿Qué tipo de acompañamiento y cómo va a ser para pues estimular a que la gente no entre en esa comodidad o en ese confort de decir, me llega esto, yo no tengo afán, o por otra parte yo estoy, no sé, un vendedor ambulante, pues con el respeto lo pongo solo de ejemplo, o cualquier otro cargo que yo no represente o no lo identifiquen y pues yo a eso le sumo mis 500.000 pesitos?
¿cómo se está haciendo, cómo van a hacer para entrar a formalizar esa transición y que la gente en algún momento diga, yo ya no necesito estos 500.000 pesos? Ahí son varias preguntas y todas muy importantes. Lo primero es que la idea es que vamos a estar, o sea, como en la medida que queremos tener una medición, unos impactos en el corto, mediano plazo, estamos apuntando a la elaboración de unos criterios tanto de entrada, de permanencia y de salida de estos programas. Digamos que vamos a estar haciendo ese acompañamiento y ese seguimiento del cumplimiento de las corresponsabilidades. Por otra parte, nos proponemos brindarle al beneficiario no solamente una transferencia y que se defienda con ella, sino también las posibilidades, darle capacidades, digamos, para lograr su autonomía, esto de acuerdo a la realidad territorial, a en torno a las propias capacidades humanas, digamos, conscientes de que cada persona tiene algo que aportar, digamos, a este Estado y que la gente quiere lograr una autonomía, no depender de un ingreso por demás insuficiente tradicionalmente. Ahora, por otra parte, también hemos, dentro de esta apuesta, hemos establecido lo que hemos denominado un umbral, digamos, para las personas que logran de alguna manera superar ese estado de pobreza extrema, que sabemos que de todas maneras siguen en riesgo de volver a recaer en esta situación, les damos un ingreso que pues ya el monto pues en función a esa nueva situación pues disminuirá, pero es un incentivo también para que pues pueda lograr por sus propios medios condiciones de autonomía, pero pues con acompañamiento del Estado mientras lo logramos rescatar permanentemente de esa situación. Esto irá acompañado de una permanente vigilancia, digamos, de un acompañamiento y de un cumplimiento de corresponsabilidades. Y yo creo que también eso hace parte mucho como el prejuicio que se tiene que a la gente le gustan las cosas regaladas, y resulta que no, cada quien quiere tener como habilidades propias, autonomía, pero pues acá se trata, es precisamente que uno no le puede decir a la gente vaya y trabaje y rebúsquese cuando no tiene ni siquiera algo tan básico como la alimentación. Aquí finalmente nos estamos enfocando a eso, o sea, con hambre yo creo que nadie es apto para el trabajo, para la educación, es brindarle los mínimos que requiere un ser humano precisamente para poder salir adelante. Bueno, ahí me surgen dos preguntas. La primera es en relación, estamos hablando de que es mucho más fácil tener cercanas a las personas de ciudades, por extensión, lo hablamos, pero por lejanía los municipios a veces hay muchos de ellos a nivel nacional que no tienen una cercanía directa con el gobierno nacional. ¿Cuáles entonces estarían ustedes implementando esas estrategias para que sea mucho más visible ese apoyo en esas regiones donde quizás a veces no llegan? Sí, claro, hay dos tipos de apuesta, digamos. En materia de comunicaciones estamos aspirando a llegar a todos los medios informativos alternativos, comunitarios, digamos a todos los medios de información que nos permitan llegar a esos territorios donde no necesariamente pues circula tan fácilmente la información que aquí estamos difundiendo. Y por otra parte vamos a trabajar muy de la mano, como corresponde en estos programas también de las autoridades municipales, con un acompañamiento también, digamos, estamos trabajando en esa alternativa para no permitir que esto se nos politice. Es decir, para tener igual como gobierno nacional un control de esos recursos, un seguimiento de que lleguen, nuestra preocupación es que lleguen a los hogares que lo necesitan y que los criterios sean los que estamos estableciendo desde el gobierno nacional. Entonces estamos trabajando en esa estrategia que es necesaria precisamente pues para lograr el impacto que queremos y para llegar a estos municipios, que valga decir también incluye los municipios PEDET. Entonces están municipios por mapa de hambre, incluimos los PEDET y eso nos da un total de 466 municipios. Pues claramente estamos en esta estrategia tanto comunicacional como de coordinación con las entidades municipales, regionales, en fin, pues para que esto tenga el impacto que queremos. Usted hablaba de que obviamente la idea es que no sigan en la misma línea de que todo el tiempo se les esté dando el dinero, sino que crezcan y superen esa línea de pobreza. ¿Trabajan de la mano con el Ministerio de Educación? ¿Trabajan de la mano con cuáles ministerios para poder aportar a que se mitiguen esto y superen los hogares colombianos esa línea de pobreza? Claro, esa es una muy buena pregunta también. En esta apuesta no estamos solamente como prosperidad social, estamos conscientes de la necesidad de articulación de los diferentes esfuerzos que podemos hacer de parte del gobierno nacional para brindarle al beneficiario una oferta institucional amplia y también con un criterio diferencial. Allí se encuentra el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el SENA, por ejemplo, digamos las diferentes, incluso estamos trabajando también y mirando la posibilidad de realizar convenios con diferentes universidades, entidades de carácter público, privado, digamos como que todo dependiendo de las realidades y lo que nos ofrezcan el territorio como posibilidades de oferta institucional, pues la idea es aunar esfuerzos pues para lograr ofrecerle al beneficiario garantías pues para que logre su autonomía. De acuerdo, en cuanto al adulto mayor hay prioridades, una vez se llegue, no sé, a los municipios
¿El adulto mayor va a tener algún tipo de prioridad a la hora de recibir este tipo de ayudas? Pues a ver, el gobierno nacional es consciente, digamos, y es una de las prioridades de nuestro presidente, brindar a esta población que también está en clara situación de vulnerabilidad, unos ingresos dignos. En la actualidad estamos hablando que reciben 80.000 pesos y eso muchas veces tienen que acumularlo para que al menos se justifique el transporte para ir a hacer el cobro de este ingreso. Claro. La cuestión es que pues se está mirando, muy seguramente esto se haga por la vía de la reforma pensional, que se les dé un bono que les garantice un ingreso que esté por encima de la línea de pobreza. Esa es una discusión que se está llevando al interior del gobierno y supongo yo que pues ahí trabajaremos como muy de la mano del Ministerio de Trabajo para ver cómo será la garantía de esa dispersión, si lo asume el Ministerio de Trabajo dentro del marco de la reforma pensional, si se asume como una transferencia, digamos, como este tipo de beneficios, solamente un mejoramiento de lo que ya se está haciendo en adulto mayor. En eso se está trabajando, pero también es una clara prioridad del gobierno nacional. Para el adulto mayor, rapidito, ¿esa línea de pobreza es cuánto? Pasándosela al adulto mayor, para el que nos está escuchando ahorita, estamos hablando de aproximadamente de cuánto. Yo creo que estamos hablando también por el orden de los 160.000 pesos más o menos, no tengo la cifra muy clara, pero yo creo que estamos hablando de al menos el doble para estar en el límite de lo que al menos representa un ingreso que le brinde las posibilidades al menos desde eso, los bienes de primera necesidad, digamos. Okay. Es Cielo Rusinque, ella es la directora general de Prosperidad Social, pues ha respondido todas las preguntas que aquí en la mesa de trabajo hemos formulado y vale la pena hacerle una pregunta que quizás se salga un poco del contexto más allá de lo programático, de lo técnico, y es, Cielo, ¿cómo podemos superar la pobreza? No, pues esa es la pregunta del millón. Lo que sí es cierto es que no solamente la pobreza, sino el hambre es una prioridad del gobierno nacional. Un país tan rico, tan diverso como el de Colombia, acá el problema no es que no tengamos riqueza, es que está muy mal distribuida. Es un problema de concentración de la riqueza. Hay una cuestión allí cultural también. Hemos normalizado convivir con esos grados de extrema desigualdad e inequidad que además son caldo de cultivo para todo tipo de violencias. Digamos que allí es el origen también de una sociedad que es inequitativa. A ese extremo, pues difícilmente podemos hablar de las garantías democráticas que uno espera en un Estado social de derecho. Entonces, pues, uno de los estados más desiguales del mundo, a pesar de ser tan rico, la cuestión cultural también va llamada en la medida que, por ejemplo, y valga la pena para decirlo, que eso es un trabajo también que tenemos que hacer, aquellos que burlan, digamos, los requisitos que establecemos para este tipo de programas tienen que tener la conciencia de que si no están siendo focalizados es porque no están en ese estado extremo de pobreza y vulnerabilidad, y que cuando reciben un beneficio sin tener los requisitos que hemos establecido, sencillamente le están literalmente arrebatando el pan de la boca a una familia que solamente con este ingreso depende de su sustento, digamos. Dándole las gracias a Cielo, pero respuestas rápidas a unas preguntas muy rápidas solamente para recapitular. ¿Cuántos hogares beneficiados? Un aproximado de 3 millones de hogares. ¿Cuándo empezamos el primer pago? En abril. Primera semana, yo creo. ¿Aproximadamente cuánto estaría recibiendo cada familia? 500.000 pesos los hogares que han sido priorizados y como mínimo, digamos que a partir de 160.000 pesos al orden de 360, 480, dependiendo de la conformación familiar, del número de hijos y de las corresponsabilidades. Cielo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y mucha prosperidad en este programa. A ustedes muchísimas gracias por la invitación.